Buenas tardes a todos. Desde Pharmaquatrium os deseamos a todos un feliz 2021. Esperamos que todos vosotros y que vuestras familias os encontréis bien. Queremos agradecer a las farmacias, una vez más, su labor en estos momentos tan difíciles, estando en primera línea de lucha contra esta pandemia que, por desgracia, nos tocó vivir. Gracias a todos los que estáis anotados en la webinar y asistentes por encontrar un momento para compartirlo con nosotros. Este año 2021 es un año muy especial para Pharmaquatrium, ya que cumplimos 10 años. Queremos dar las gracias a todos los clientes que confiaron en nosotros durante este periodo. Aquí presentes hoy Andrea y Dolores, ¿vale? Gracias a vuestra confianza, esto nos llevó a ser líderes del sector durante los 3 últimos años consecutivamente en la gestión de compraventa de farmacias, que es a lo que nos dedicamos, por si quedase alguna duda. Pero para esto, este año hemos preparado una serie de acciones y actos que os iremos presentando a lo largo del año. Como primer evento, os damos la bienvenida al primer encuentro online de este año 2021, en el que queremos demostrar que no hay nada imposible y que si tu sueño es ser titular de tu propia oficina de farmacia, puede hacerse realidad. ¿Y cómo lo veremos? ¿Cómo lo vamos a dar reforma hoy? A través de los testimonios tanto de Andrea Domínguez, titular de farmacia en Redondela desde 2016, como de Dolores Sánchez, titular de farmacia en la calle Rosalía de Castro de Santiago de Compostela desde 2018. A todos los que nos acompañáis al otro lado de la pantalla, os recordamos que los últimos 10 minutos están destinados a resolver vuestras dudas. A lo largo de la charla, en el menú de la derecha, podéis ir apuntando las preguntas que serán respondidas al final. Vale. En el sector farmacéutico se suele pensar que solo algunas personas pueden llegar a ser titulares de farmacia. Desde Pharmaquatrium os podemos asegurar que con una buena orientación financiera y nuestra ayuda, muchos de vosotros podéis acceder a la compra de una farmacia. Vamos a comenzar ahora con el formato pregunta-respuesta de esta webinar, con un par de preguntas comunes globales que quiero que nos respondan tanto Dolores como Andrea. Antes de nada, buenas tardes a las dos. Buenas tardes. Buenas tardes, Vale. Gustavo. Buenas tardes, Andrea, y buenas tardes a todos. En primer lugar, daros las gracias por haberme invitado a este encuentro. Es un placer para mí, siempre que me invitáis, estoy encantada de venir. Y también quería felicitaros por estos 10 años de intenso trabajo como empresa de intermediación en la transmisión de oficinas de farmacia. Pero también coincide que yo también estoy de celebración porque en 2021 hago 25 años como titular de oficina de farmacia. Así que yo también celebro algo. Entraremos ahora, Dolores, y queremos que nos cuentes todo este proceso que te lleva tu experiencia durante estos 25 años. Y Andrea, también gracias por estar con nosotros. ¿Vale? No, gracias a vosotros por la invitación, enhorabuena y felicidades a los dos. Y nada, estamos preparados. Vale. Dolores, ¿en qué momento surge para ti la idea de comprar o de acceder a una oficina de farmacia? En tu caso, como nos comentaste, entraste por una 31B. ¿Cómo te planteaste? ¿Cómo surgió esa idea para ti? Pues una vocación temprana y muy definida. Ya desde que estás en el colegio y empiezas a decidir qué carrera vas a estudiar, a qué te quieres dedicar en torno a los 16 o 17 años, yo tenía muy claro que quería estudiar farmacia para tener mi propia farmacia en Santiago, que era mi lugar de residencia y mi ciudad natal. Una vocación muy temprana. Las ideas claras desde un principio. Tú, Andrea, sé que venías del sector, pero de otro tipo de trabajo. ¿En qué momento surge ese clic que despierta en ti la opción de entrar a comprar una farmacia? Pues nada, un poquito como Dolores. Estudié farmacia un poco con el sueño de poder tener una. Por circunstancias de la vida, ese sueño lo dejé un poquito aparcado, pero apareció mi chico que es Sindo y decidimos un poco montar un proyecto los dos juntos y es cuando decidimos tomar la decisión de comprarnos una farmacia y de embarcarnos juntos en este proyecto. Así que, bueno, es un poquito historia de amor y un poquito de sueño de profesional
cumplido. Como vemos, los puntos de partida, hay ese deseo en ambas de estudiar una carrera para poder estudiar la carrera y queréis desarrollar lo que estudiasteis, como todos cuando estudiamos, pero son proyectos. Uno es un proyecto como Dolores, que entró con una 3-1B, ahí tratar de luchar en un gran sacrificio hasta llegar a un objetivo que ahora nos contará todo el proceso, y el tuyo es un proyecto más familiar, que me consta, y que desde aquí quería saludar a Sindo, que fue tan importante, no quiero hacerte de menos, Andrea, pero fue tan importante como tú lo sabes, fue un proceso de vosotros dos, un proyecto común de los dos. Totalmente. Vale, Dolores, ¿podrías detallarnos un poquito los pasos desde tus inicios en esa farmacia que nos acabas de comentar hace 25 años hasta llegar a tu farmacia actual, ese sueño que tenías cuando estudiabas de ser titular en Santiago de Compostela? Pues sí, un camino largo y duro que me ha llevado pues el llegar a Santiago 22 años. Cuando yo termino la carrera, la situación no la tenía muy fácil porque nadie en mi familia pertenecía al mundo farmacéutico, por lo que el desconocimiento de este sector era enorme. Y por otra parte, mi padre se falleció cuando yo era una niña muy pequeña y eso es algo que me perjudicaba mucho porque siempre en la compra, al menos de la primera farmacia, la figura paterna ofrece un respaldo económico, un soporte de consejo, de acompañamiento, y yo carecía de eso. A eso se añadía también que mi madre, todas estas operaciones de compraventa de farmacia, como eran, se oía en la calle unos valores tan altos, mi madre se asustaba y me decía que de eso no quería ni oír hablar. Entonces, solo me quedaba la opción de recurrir a una nueva apertura. Solicité una por el antiguo Real Decreto 3.1b y me la concedieron. Era una farmacia rural en un pueblecito muy pequeño y bueno, era una farmacia económicamente, en términos de facturación económica, muy pequeña. La trabajo durante 9 años para exprimirla al máximo y poder capitalizarme un poco. Al cabo de los 9 años la vendo ya con la idea clara de venirme a Santiago, pero no lo consigo. En ese momento no me aparece ninguna farmacia aquí, entonces pues me conformo con acercarme lo máximo posible y compro una semiurbana a pocos kilómetros de mi casa. En este caso yo era una farmacia de una facturación, de un volumen de negocio muy considerable. La trabajo durante 12 años, los primeros años es verdad que los paso muy apurada económicamente porque tenía una carga financiera elevadísima y los primeros años los paso muy apretada, pero es verdad que al quinto o sexto año ya me empiezo a encontrar mucho más cómoda. Pero todavía tardo 12 años en venderla porque, bueno, yo a tus compañeros de Farma4 les había comentado en muchas ocasiones que tenía una espina clavada con venirme a Santiago. Y un buen día me hacen una visita y me dicen que es posible que esa idea se materialice. Bueno, la verdad es que no lo dudo ni un instante y le digo que para adelante la operación. Vale. Y pues aquí estoy. Ahí también entro yo con la operación. Y es que de ahí, a partir de ahí fue cuando hicimos el cambio de la anterior farmacia semiurbana. Desde mi punto de vista, Dolores, una farmacia que estaba muy bien trabajada, buena, sí. muy bien llevada, una buena farmacia, y pasas a cumplir tu sueño con tu farmacia actual, que era lo que buscaste siempre en Santiago. El proceso, hubo saltos, ¿vale? Te fuiste capitalizando, te empezaste el 3, te capitalizaste y llegaste a una farmacia a cumplir tu sueño. ¿Qué miedos e incertidumbres te enfrentaste antes de cada cambio? ¿Fueron distintos? Pues, ¿Fueron variando? sí, no, a ver, siempre hay un miedo común, que es el no ser capaz de sacar la farmacia adelante. Lo que pasa que dependiendo del momento de la farmacia que fuese, pues predominaba otro miedo. Por ejemplo, en la primera del 3.1b, la primera farmacia, ahí mi principal miedo era la inexperiencia, porque yo la monté recién licenciada, no había trabajado nunca en ninguna farmacia, es que no entendía las letras de los médicos, no sabía nada. Y esto, aunque parezca muy cómico y que te da mucho la risa, pero te hacía pasar unos
apuros tremendos. Entonces ahí mi principal miedo era la inexperiencia, no saber dar un buen consejo farmacéutico. Bueno, ni bueno ni malo, no saber dar ninguno porque no tenía ni idea de nada. En la siguiente farmacia, como os decía, era una farmacia con un volumen de negocio muy elevado, una presión, una carga financiera muy importante. Mi principal miedo ahí ya era el no ser capaz de afrontar mis pagos, en definitiva, de no pagar la farmacia. Y luego, en esta farmacia actual, cuando la compré en el 2018, el sentimiento de inicio era de satisfacción, de haber llegado a donde siempre había querido estar y llegar en buenas condiciones. Pero sí que es verdad que una vez que el proyecto ya se está materializando, pues también siento miedo a no ser capaz de sacarla adelante, porque la farmacia que yo compro y la farmacia en la que la convertí, pues son muy diferentes. Entonces, pues también tuve mis momentos de bajón, mis momentos de miedo de pensar que no iba a ser capaz, pero luego a su vez me convencí a mí misma y decía, pero bueno, si ya fui capaz de hacerlo 2 veces, ¿por qué no voy a hacerlo ahora que todavía tengo mucha más experiencia? Y la verdad es que sí que estoy contenta de haber llegado aquí. Dolores, estos miedos que nos acabas de describir, me consta, porque intervenimos un montón de operaciones y a Farmacuatro también le consta que son, como después igual nos cuenta Andrea, creo que sí, que son bastante comunes en todo comprador, ¿vale? El miedo al fracaso, es un miedo que tenemos todos, un miedo cultural, ¿vale? Que es aquí en España, nuestra mentalidad europea, tenemos miedo a fracasar y realmente en otros países el miedo es a no dar el paso, el miedo es a no intentarlo. El peor fracaso de todos es no intentar cumplir tus sueños, porque siempre te quedará eso dentro, ¿vale? El miedo a no poder pagar, claro, dependiendo de la situación y el apalancamiento financiero, todo el banco no perdona, todos los días uno, y hay que pagar. Y después, dependiendo de la gente que involucres en el proyecto, como decías tú al principio, si te ayudan algo padres o tus familiares, también hay miedo a que todos los que están a tu alrededor no confíen en ti. Por lo que veo, en la primera situación, el punto de partida que más te llevaba o que más tranquilidad te daba era la inexperiencia y en este momento es no llegar a conseguir o pensar, uy, con lo tranquila que estaba en mi anterior farmacia, ¿cómo vine yo aquí a empezar de cero y volver a trabajar otra vez a deslobarme? Eso es lo que es correcta la conclusión que saco. Sí, lo que pasa es que, a ver, ahora ya el miedo ya está vencido, pero el primer año también se me hizo duro porque yo la farmacia que compro, por características geográficas y de facturación, era lo que yo siempre buscaba, pero era una farmacia que no se trabajaba, en la que no se trabajaba el medicamento, se sustentaba en la venta de parafarmacia, especialmente de alimentación infantil, a precios muy bajos. Entonces yo sabía que en cuanto yo llegase, eso no lo iba a poder sostener, porque a mí no me parece que eso, bueno, pues... ¿Crees en otro modelo? ¿Crees en otro modelo? Otro modelo completamente diferente. Entonces yo sabía que la clientela que había se iba a ir porque lo que por precio viene, por precio se va, y yo quería montar una farmacia en la que el centro del producto fuese el medicamento, no la parafarmacia, sino el medicamento. Y entonces era darle la vuelta, revertir todo. Y me daba mucho miedo el que se me fuese la clientela que había y que no captase otros clientes nuevos. Entonces sí que pasé miedo. Y el primer año se me hizo duro con, bueno, pues también mis momentos de bajón, pero ahora ya está, la farmacia ya está funcionando bastante bien, no tengo queja. Vale, también para todos los que están en el webinar, que no tienen por qué saberlo, la farmacia que Dolores adquirió, Dolores hizo una reforma muy potente y en la que también hay que pasar el trago de las obras, que todos lo sabemos, que en casa, donde sea, pasar unas obras no es fácil, a nadie le gusta. Después también tuve el resultado que tuviste, que la farmacia está ahí para verla en Santiago, que se pasen muchos por allí a comprar. Vale, ¿puedes afirmar que tras tener estas 3 farmacias has conseguido el modelo de farmacia ideal, el que querías cuando estabas estudiando, cuando pensabas a futuro? Sí, rotundamente sí. Lo que ocurre que también, a ver, como toda la vida, desde dentro, cuando vives las cosas desde dentro, le ves sus pequeños defectillos, pero puedo afirmar con toda seguridad que es la farmacia en donde yo siempre quise estar. Vale. El camino de transmitir las farmacias para acceder a nuevas, esos saltitos que fue dando Dolores, es complejo y requiere mucho esfuerzo. Vale.
¿qué consejo darías a esos farmacéuticos que están en este momento inmersos en ese que quieren, están pensando vender para poder acceder a algo que desean y están ahí pensando si hacerlo o no hacerlo? Pues lo primero es que se tienen que asesorar bien, buscar buenos profesionales para poder determinar cuál es su capacidad de compra y en qué intervalos de farmacia se puede mover. Pero para eso ya está aquí Gustavo, que es un experto y que de eso sabe muchísimo. Y luego tienen que también tener en cuenta que la experiencia profesional, o sea, yo no creo que deban de comprar una farmacia sin haber trabajado antes en ninguna, porque cada vez la gestión de la farmacia es más complicada, tiene que ser más minuciosa. Y luego también influye el factor geográfico, sus preferencias geográficas, su arraigo, donde quieran vivir, establecerse y lo que estén dispuestos a desplazarse cada día a trabajar. Son básicamente esos 3 factores a tener en cuenta. Aquí quiero recalcar, porque en conversaciones con Dolores lo tenemos hablado los dos, que siempre me dice lo mismo, que sí que se consigue, pero que sepamos que no es un camino de rosas, que hay que esforzarse y que Dolores, como me comentó a mí hace unos momentos que estábamos hablando, me dijo, sí, conseguí mi farmacia ideal, pero creo que en este momento estoy trabajando más que nunca. Sí, es verdad. El que algo quiere, ¿verdad, Dolores? Algo le Sí, cuesta. algo le cuesta. Vale, vamos ahora a dar a paso al testimonio de Andrea. Es un testimonio distinto, no fue el mismo ciclo para llegar a obtener su farmacia como el de Dolores, por eso que va a ser muy interesante para otro tipo de potencial comprador. ¿Cómo comenzaste el proceso de búsqueda? ¿Qué premisas básicas tenía que cubrir la farmacia potencial que estabas buscando cuando empezaste a rastrear el mercado? Vale, pues yo os cuento. Como decía antes, yo vengo del mundo de la industria farmacéutica, de marketing y ventas, no tenía nada de idea del mundo de farmacia y mi chico viene de los libros, por lo cual éramos totalmente novatos en todo. Cuando decidimos comprar la farmacia, pues bueno, obviamente nos pusimos en contacto con vosotros y en una primera reunión, pues nos conocimos, vimos un poco la viabilidad del proyecto y pintamos nuestra farmacia ideal, ¿no? La queríamos en Vigo, con robot, recién reformada, con capacidad de crecimiento, con una facturación de tanto y pintamos un poco la idea que teníamos. Era, como le llamamos nosotros, la carta a los Reyes Magos. La primera, vamos a todo lo que queremos. Totalmente, totalmente. Yo recuerdo en esa primera reunión con Diego de Farmaquatrium que le decíamos hasta los colores de los muebles de la farmacia que queríamos. Era una historia surrealista. Pero bueno, en una segunda reunión es cuando Diego nos presenta la farmacia que vosotros tenéis en cartera, digamos en papel, la facturación, el personal que tenía, el potencial de crecimiento, el horario, las guardias, o sea, son millones de factores que hay que tomar en cuenta que al final nos enteramos por vosotros, porque no teníamos ni idea. Y de esas 5 farmacias que nos presentasteis, pues las visitamos todas. No quedó nada de esfuerzo ni trabajo para poder tener el proyecto que queríamos tanto Sindo como yo. Y es cierto que en la última farmacia, ya en la quinta, Diego nos dice, bueno, estas son las farmacias que nos habéis pedido vosotros, en Vigo, con todas las características, pero hay una que es una farmacia con muchísimo más potencial, que vosotros podéis acceder a ella, no está en el centro de Vigo, pero yo os recomiendo que la visitéis. Y así fue, al día siguiente nos plantamos en Redondela, que recuerdo que entramos los dos en el coche, pusimos en el GPS Redondela y el coche nos llevó, es que no teníamos ni idea de dónde nos metíamos. Y es cuando conocemos a Isabel, que era la antigua titular, que desde el momento cero de entrar en la farmacia y de conocer a Isabel fue como un flechazo, tanto Sindo como yo, el tema de los feelings y el sentimiento de ese que más somos totalmente creyentes. Y Isabel fue como nuestro ángel, nuestra hada madrina, nos ofreció quedarse con nosotros un año, todo lo que nos contaba de la farmacia nos encantaba, el nivel de la facturación, por supuesto, también era un factor importante y lo cumplía. Y Gustavo, nos diste tu visto bueno a nivel Sí, financiero. ahí quería hacer relación que comentamos antes, que
el actual marido de Andrea, que cuando estábamos buscando la farmacia no había ni marido ni niño, ni nada, que son los procesos, los años, venía del mundo de empresa y buscaban un determinado volumen de empresa y buscaban una cosa muy concreta. Os analizabais bastante bien los números y queríais unos retornos, unos volúmenes, por lo que a mí, con este tipo de clientes que son muy de número, me es más fácil como financiero interactuar. Por eso yo con tu marido me entendí muy bien y hablamos muy bien porque buscábamos un determinado retorno y había que hacer un cuadre financiero. Por eso Tal cual, tal cual. La operación fue compleja por volúmenes, porque la farmacia Andrea es una farmacia grande, pero se sacó y se llevó a cabo con un encaje financiero, y es donde entramos nosotros a tratar de ayudaros a buscar la forma de que podéis acceder a la farmacia, ¿vale? Que no hubo problemas, se encajó bien y salió todo perfecto. De este proceso que pasaste, es que yo tengo la imagen del año 2016, que no fue un proceso corto, porque tengo la imagen que fue un proceso desde que entramos con la farmacia hasta el día que escrituramos, pasó bastante tiempo por medio. ¿Qué miedos y dificultades te acuerdas, qué destacarías desde ese momento que entraste por la puerta, conociste a Isabel y dijiste, quiero esta farmacia, vamos a hacer una oferta por esta farmacia, hasta el día que escrituraste? ¿Cómo fue el proceso? Pues desde saber si podíamos llegar a conseguir la financiación de lo que pedía Isabel, que no nos la quitaran porque Isabel obviamente estaba recibiendo más visitas en ese momento de la venta, miedos personales al fin y al cabo yo soy la titular porque Sindo no es farmacéutico, entonces todo pone Andrea Domínguez. Entonces es ese peso que tengo yo en mis hombros de responder tanto a Sindo como a la gente el equipo que recibíamos. Obviamente hay un componente familiar también, porque tanto los padres de Sindo como los míos nos dieron soporte para poder realizar el proyecto. Miedos si me acordaré de cosas de la carrera, a nivel farmacológico, a nivel de nombres de medicamentos, todo. Es miedo. Si me preguntas una palabra, es miedo, incertidumbre y saber si se puede llevar a cabo o no. Lo que comentaba antes con Dolores, que en este caso se notaba y se palpaba el miedo a fallar a la gente que confía en ti, porque ahí tú eres la cabeza del proyecto, cabeza visible, la farmacia Andrea Domínguez de Rondera tú figuras en todo tu nombre, pero a los que sabemos cómo fue estructurada, sabemos que tu marido tuvo una parte muy importante, empujó, vuestras familias empujaron y claro, es el miedo muy, muy habitual, el miedo a todos estos que confiaron en mí y apuestan por mí, tengo que cumplir, tengo que salir adelante y conseguirlo y estar siempre alegre, contento, una buena cara de cara al cliente para sacar esto adelante. Y el segundo miedo, que es el muy habitual, es al señor del banco cuando pasa la cuota que hay que pagar. Eso es miedo a poder afrontar los pagos. Eso, con nuestro estudio financiero, ya siempre desde el principio cuadramos, ¿tiene retorno o no tiene retorno? Eso es muy importante que cualquiera antes de comprarse una farmacia en cualquier lado, aunque sea una transmisión entre particulares, que es complejo que se dé, pero que puede ser, analizar siempre todo el mundo que analice los datos de la farmacia y que tenga retorno, porque si te vas a meter en un lío, es mejor no comprar una farmacia. Por eso, empresas como nosotros nos dedicamos a esto, porque nosotros analizamos la farmacia y sabemos que Andrea podía acometer el pago de un préstamo o no, más o menos, si se encajó la operación de una forma que ella estuviera cómoda. Tal cual. Era como yo lo recuerdo como un rompecabezas, porque era por un lado Isabel, por otro lado el mayorista, por otro lado el banco, por otro lado somos Sindo y yo, por otro lado era el equipo que venía dentro de la farmacia. Era que todo saliera bien, básicamente. Y nosotros somos como el pegamento que está tratando de pegar todo y que todo cuadre, que ninguna parte, porque como hay una parte que no cuadre, no hay operación. Y todo tratando de cuadrar todo, encajando todo para que salga adelante y que al final podáis estar, como veo en este momento, ya se te ve la cara que estás súper, súper, súper contenta y súper feliz. Vale, sí. Tema más personal. Beneficios personales de ser titular de farmacia contra, como eres anteriormente, trabajadora asalariada,
de un laboratorio. ¿Qué beneficios, qué te dio en la vida? ¿Qué encontraste? ¿Cuál fue el punto positivo de ser tu propia jefa? Bueno, de cumplir el sueño de tener la farmacia, que a día de hoy yo sigo hablando con mi madre y era como, mira, es que desde que tienes 18 años me estás rompiendo la cabeza con que quieres una farmacia, así que lo cumplí. Luego, obviamente, a nivel de patrimonio, pues ganas, obviamente, es un trabajo que no está escrito. Yo creo que cuando pensamos en una farmacia es que ganas calidad de vida y sinceramente yo a día de hoy, que solo llevo 5 añitos o voy a cumplir 5 añitos, no, son muchas horas detrás del mostrador, muchas horas de papeleo, muchas horas de buscarte y romperte la cabeza para siempre aportar algo nuevo, innovación dentro de la farmacia, porque a veces me decían, no, el mundo de la farmacia o la farmacia comunitaria es un mundo aburrido. Y estar totalmente en contra de esa idea, porque puedes innovar desde lo que decía Dolores, dermo, bueno, millones de servicios que puedes programar en la farmacia y de hacer tu día a día más ameno. ¿Qué otro beneficio? Bueno, que Siendo esté conmigo, eso también es importante. Y yo creo que, no sé, esa satisfacción de que venga un paciente a la farmacia y te agradezca un consejo o que te diga que lo estás haciendo bien o que estás ofreciendo un mayor horario por lo cual te lo agradecen. No sé, es sentirte con una sonrisa todos los días que voy a trabajar, que eso antes no lo tenía. Muy importante, lo sabemos todos, trabajar en algo que te gusta. La vida se mira de otra forma. Y lo que nos comenta Andrea de la gestión de la farmacia, tengamos en cuenta que la farmacia de Andrea es una farmacia con 11 trabajadores, ¿verdad, Andrea? Sí, sí, pero somos 13 horas, por lo cual lo tengo dividido en 12, no somos los 11 a la vez. Pero que quiero decir que ahí hay un componente importante de gestión personal y de gestión de equipos, porque cuanto mayor volumen de trabajadores, cada uno somos de nuestro padre y nuestra madre y hay que saber coordinar eso todo y eso que se llevan perfectamente, pero eso también es un esfuerzo. ¿Crees que has alcanzado tu modelo de farmacia ideal? ¿O estarías pensando, sí, no quieres algo? Yo me planto en Redondela. Hay millones de cosas que quiero hacer dentro de la que tengo, pero esta es mi farmacia. Mi farmacia, mi equipo, mi ciudad, mi todo. No te planteas cambiar de farmacia e irte a otro lado, ni nada. Ahí estás contenta, es tu farmacia y quieres desarrollar ahí tu carrera profesional. Totalmente. Bueno, a menos que cambie mucho la vida o yo qué sé, pero a día de hoy te digo que esa es mi farmacia. Pues para nosotros realmente es un orgullo que en la primera que diéramos en el clavo y que consiguiéramos que sea tu farmacia y que esté súper cómoda. La verdad que sí. Preguntas para comunes a ambas, ¿vale? ¿Qué recomendaríais a quien esté pensando en comprar su primera farmacia? Dolores, Dolores, ¿qué puntos le recomendarías a alguien que está pensando en hacer su primera compra que tiene que fijarse y tener cuidado? Pues que se asesore bien, que busque unos buenos profesionales para saber cuál es su capacidad de compra, pues lo que decía antes también, de dónde quiere fijar su residencia en función de su situación familiar y personal y la experiencia profesional, que sería conveniente que antes de comprar la suya, que trabajase en otra, para que, bueno, pues tenga una idea considerable de la gestión. Y tiene que mentalizarse de que hay que trabajar mucho. A ver, yo insisto mucho en esto porque es un tópico que existe, el que el farmacéutico titular no pisa la farmacia y que mira qué bien vive, qué bien le va la vida, que no tiene ni que pisar la farmacia. No es así. Es verdad que no estamos muchas veces en el mostrador o incluso no estamos en la farmacia, pero hay un trabajo detrás enorme, un trabajo de burocracia, un trabajo de facturas, de proveedores, de formación. Tienes 50.000 cosas que hacer cada día que te restan tiempo de atender al usuario, que en definitiva es lo que más te gusta. Pero cada vez más la gestión de la farmacia es un peso más importante dentro de la farmacia, del día a día de la farmacia. Tú, Andrea, ¿qué le recomendarías a quien esté pensando comprar su primera farmacia? Si pudieses volver a hace 5 años, ¿qué te gustaría saber en el punto, qué te gustaría saber antes de empezar el proceso? ¿Qué puntos
te gustaría tener ahí ese conocimiento, fijarte más? Pues mira, yo estoy de acuerdo con Dolores de que si puedes trabajar en una farmacia antes, eso sería la situación ideal, pero si es como nuestra situación, que nos lanzamos así a la aventura, es escuchar mucho, preguntar mucho, visitar mucho. Yo recuerdo que cuando visitabas las farmacias, entraba y comprábamos caramelos o nos poníamos en la puerta a ver el movimiento de la farmacia, os preguntábamos a vosotros 100.000 cosas y qué hacer. Yo me hacía tareas de investigar en artículos o en algo, no sé, escuchar y preguntar muchísimo, porque cuando vas así de nuevas y que no sabes, hay que confiar en los expertos y en los que saben. Y que sí se puede. Yo vengo Aquí quería, de relacionado con esto, con tu caso, Andrea, quería dar un ejemplo que fue la clave de la relación. A Andrea me consta que le ayudó mucho Isabel, la anterior vendedora, y ella siempre lo recuerda y está muy agradecida. Pero para que te ayuden también hay que saber cómo entrar, ¿vale? Y Andrea y su marido entraron de una forma muy humilde, son muy agradables, son gente muy llana y eso facilita que te ayuden. Si entras, como decimos vulgarmente, como el caballo de Atida, pasando por encima del anterior vendedor, pues es complicado que te ayuden. Al final, todos tenemos que, es un proceso en el que hay 3 agentes, comprador, vendedor y nosotros en medio, y todos tenemos que ayudar y llevarlo lo mejor posible y saber hasta qué punto puedes apretar. Todos tenemos que ceder un poquillo para poder llevar la compra adelante. Y aquí me consta que tanto Andrea como Isabel se portó bien con Andrea, Andrea se portó también muy bien con Isabel. Bueno, clave, o sea, la relación con la antigua titular. Yo, de hecho, a día de hoy sigo llamando a Isabel para preguntarle cosas después de 5 años de haber firmado, así que sí, sí. Y luego que tengan un poquito de paciencia, que es un proceso largo, lo que decías tú. Yo no sé si es habitual o no, pero son muchas piezas que tienen que encajar, así que paciencia y que no se pierda ese efecto de lucha. Vale, luchar, eso es importante siempre. Las cosas hay que seguirlas para poder conseguirlas. Dolores, tú tienes otra visión que Andrea no tiene y creemos por lo que nos cuenta que tampoco quiere tener. La visión de vender, ¿vale? Ahí es una visión totalmente distinta a la que va a comprar. ¿Algún punto, detalle que recomendarías o que deben tener en cuenta los potenciales vendedores? No, la verdad que yo las 2 veces que vendí farmacia, las vendí siempre convencida de que quería venderla para mejorar mi situación. Luego tienes que buscar asesoramiento si vendes la farmacia para comprar otra, ¿no? Cuando me llegue el momento de que yo si no tengo sucesión familiar y tenga que vender esta por jubilación, el asesoramiento tendrá que ser otro, tendrá que ser con unos buenos gestores de patrimonio para trazar un plan de inversión económica, pero también te tienes que asesorar igualmente bien, tanto si compras como si vendes. Es muy importante saber el valor de lo que vas a vender, ¿vale? Es muy importante tener una ¿Y qué vas a orientación. hacer con él? Claro. Entonces, cuando vendes después, claro, no capitalizaste el esfuerzo de una vida, no lo malgastes, ¿vale? Por eso, pero es importante saber lo que tienes entre manos, cuánto puede valer, cómo, ahí lo que comentaba antes Dolores en un principio, porque una farmacia factura X no es un multiplicador directo como se piensa, ¿no? Hay muchas variables dentro de una farmacia para saber el verdadero valor de tu patrimonio. Pregunta que os quiero hacer a las dos. ¿Cómo nos cruzamos Farmaquatrium en vuestro camino? ¿Y cuál fue el momento en que decidisteis darnos la oportunidad de ayudaros en estos procesos en el de Dolores de venta y compra y en la compra de Andrea? ¿Cómo nos cruzamos? Andrea, contesta. Bueno, De hablo yo Dolores. primero, ¿no? Sí. Bueno, pues yo muy fácil. Un día, o sea, por la visita de uno de los comerciales en mi farmacia, nos fuimos a tomar un café, allí pues empiezo a contar toda mi vida, mi trayectoria, mis sueños, mis ilusiones y la verdad es que congeniamos muy bien desde el principio, porque el que yo haya elegido Farmaquatrium para la venta y la compra de esta última farmacia es por su experiencia, su profesionalidad, el conocimiento del mercado
su amplia cartera de clientes y no podía dejar de mencionar la calidad humana de todos vosotros. Con el corazón en la mano, ha sido un placer trabajar con vosotros. Muchísimas gracias, Dolores. Por nosotros lo mismo. Te consta que tenemos muchísimo aprecio. Y Andrea, ¿a ti cómo se cruzó, que ya te nombraste antes, cómo Diego se cruzó en tu camino? Pues mira, fue recomendación de una compañera que tiene una farmacia también en Rivadavia, vuestra empresa como tal, pero fue escribir un mail. Al día siguiente ya Diego se estaba poniendo en contacto con nosotros, organizamos la primera reunión y fue para mí clave que todo nos los hizo fácil. Se te corta un Diego poco. nos solucionaba la vida, nos solucionaba las preguntas, era súper fácil. Y eso fue un poquito lo que nos tomó la decisión de Síndrome de cantarnos por vosotros. Y lo que decía Dolores, calidad humana, profesionalidad, cartera de farmacias, o sea, yo repetiría con vosotros, que espero que no, la experiencia, porque bueno, a día de hoy yo creo que te veo por la calle, Gustavo, y vamos, saltamos a darte un abrazo porque lo que nos ayudaste no está escrito. Mil gracias, de verdad. Muchísimas gracias, ahora tanto uno como otro, que la verdad para nosotros como con Pharma4 fueron procesos muy, muy agradecidos, tanto uno como otro. Muchísimas gracias a las dos por ponernos tan fácil. Ojalá todos los clientes fueran como vosotros y siempre salieran así todas las cosas tan bien y todos quedáramos tan contentos. Como vemos, tanto Dolores como Andrea han conseguido su objetivo y nos complace haber formado parte del proceso. Poder ayudaros a cumplir vuestro sueño profesional nos gratifica un montón y a mí personalmente le da sentido a mi trabajo y me gratifica muchísimo poder hablar un día como hoy con vosotros y como dice Andrea, poderme encontrar con ella por la calle y darnos un abrazo y tomar un café todos juntos. Si cualquiera de los participantes del webinar está pensando en adquirir, vender su farmacia actual o le surge cualquier tipo de duda relacionada con el proceso de transmisión, que como acaban de comentar tanto Andrea como Dolores es complejo, por favor, no dudéis en nosotros, de contar con nosotros para que os resolvamos vuestras dudas, ¿vale? Porque sabemos que los procesos de compra-venta son largos y que surgen muchas dudas, ¿vale? Siempre que tengas alguna duda de cómo proceder o cualquier cosa, llamarnos, que para eso estamos. Vamos ahora, sin más, porque ya llevamos, parece que no, pero ya llevamos casi 40 minutos hablando, a proceder a las preguntas de todas las personas que están conectadas en la webinar, ¿vale? Me están pasando preguntas y me hace una pregunta para Dolores. Nos preguntan que nos detalles, si puedes volver, que ya nos contaste, los puntos principales o esos tics que quieres que tendrías en cuenta de cara a si hoy fueses a comprar otra farmacia, esos puntos trascendentales, esos detalles que hay que fijarse siempre cuando se compra una farmacia. Pues lo más importante es buscar un buen asesoramiento, porque las operaciones de compra-venta son operaciones de mucha cuantía económica. La información que se maneja tiene que ser transparente y tiene que ser veraz, para que, vulgarmente, que no nos cuelen goles. Entonces, lo más importante es elegir un buen asesoramiento. Luego, lo que decía, con ese asesoramiento, tú eres capaz de fijar cuál es tu capacidad económica, a qué tipos de farmacias puedes llegar y luego pues la situación geográfica de la misma y son esas dos cosas a tener en cuenta básicamente, pero lo más importante de todo es el asesoramiento para que entre el comprador y la empresa de intermediación se fije cuál es la capacidad económica. Es lo más importante, es lo que marca todo. Vale, también le preguntan a Andrea, a día de hoy, si aconsejas emprender, de qué manera ver los resultados de pasar de ser asalariada a tener tu propio negocio. ¿Aconsejarías a farmacéuticos que emprendiesen y se comprasen una farmacia? Totalmente. Es un sí como una catedral. Es ver tu trabajo diario recompensado de otra manera, es cumplir un sueño, es motivarte todos los días, es levantarte con una sonrisa, es, no sé,
crecer totalmente. Yo os animo a todos a que si tenéis esa gusanito, esa inquietud, que os escriban y que miren la viabilidad y que se lancen sin pensarlo mucho, de verdad. Hay que perder el miedo y creer en uno mismo, que sí se puede. Hay que vencer los miedos para poder cumplir los sueños. Totalmente. Le preguntan también a Dolores, ¿vale? Si la incertidumbre que tuviste y los miedos eran mayores cuando estabas como compradora o como vendedora. Siempre como compradora. Yo como vendedora no tenía miedo porque eran decisiones que había tomado libremente, entonces no tenía miedo como vendedora. Como compradora sí, claro. Ante la incertidumbre de un nuevo proyecto, esto que vivió Andrea, de saber cómo enfrentarse a todos estos cambios y a los pagos y a fallar a las personas que están a tu alrededor. Me hacen una pregunta esta la contesto yo, y nos preguntan que cuál sería el plazo de retorno medio de una farmacia para que resulte interesante comprarla, ¿vale? ¿En cuánto tiempo? No sé, creo se deberían referir, lo que yo entiendo es, si tú destinas todo lo que sacas de la farmacia en amortizar el préstamo, ¿cuánto deberías tardar en tener el proyecto amortizado? Si una farmacia, un proyecto interesante, en torno a 10 años debería estar pagado. Claro está, si tú destinas todo lo que saques de la farmacia a pagar el préstamo. Después, todos tenemos una vida y todos tenemos unos gastos, pero para que un proyecto de farmacia sea interesante, con todo lo que genera, si lo amortizases en el préstamo, si lo metieses en el préstamo, en torno a 9 o 10 años sería un proyecto interesante para poder acceder a la compra de una farmacia. En principio no hay más preguntas. Quería agradeceros a las dos, Dolores, Andrea, que hayáis aceptado nuestra invitación a este encuentro online. Sé que estáis al frente de vuestras farmacias, sé que supone un trastorno a Dolores salir de la farmacia, a Andrea salir de la farmacia y tener que atender al niño que hace poco que acaba de tener, ¿vale? Por eso os agradezco un montón que hayáis destinado esta hora a estar con nosotros. También os agradezco a vosotros y al sector farmacéutico la lucha que estamos teniendo todos contra esta pesadilla que nos acaba de tocar vivir, que nadie contaba con ella, del coronavirus, que vamos a vencer y vamos a salir adelante, seguro. Muchísimas gracias por estar ahí en primera línea, atendernos a todos cuando necesitamos nuestras medicinas y por vuestro consejo farmacéutico. Muchas gracias también a todos los que estáis desde vuestros ordenadores siguiendo una vez más nuestros encuentros online. De nuevo, esperamos haber cubierto vuestras expectativas y como os conté al principio, estamos de aniversario y tenemos programados un montón de actos y eventos con este motivo que ya os iremos comunicando. Cualquiera de vosotros, no dudéis en si os queda alguna duda en escribirnos o mandarnos un correo electrónico que responderemos con la mayor brevedad posible. Muchísimas gracias, Andrea. Muchísimas gracias, Dolores. Gracias a vosotros. A vosotros. Y a seguir luchando, y me alegro un montón de veros tan contentas con vuestros proyectos. Muchísimas gracias. Hasta luego.